En la casa de Caperucita Roja, su madre le dijo: Caperucita, lleva lista cesta con comida a tu abuelita y no hables con ningún desconocido. Vale, mamá, ya he ido a la casa de la abuela, más vete, tranquila. Caperucita empezó su camino por el bosque, cuando de repente se cruzó con el lobo. Hola, niña, ¿a dónde vas? Voy a la casa de mi abuela, que está un poco perdida. Pues vete por este camino, que es más fácil. Pero en realidad el lobo la había mandado por el camino más largo, para que a él le diese tiempo a llegar a casa de la abuela. Cuando llegó, llamó a la puerta. ¿Quién es? Soy el lobo feroz. Ay, me esconderé en el armario para que no me vea. La abuelita se escondió y el lobo entró en casa. Como no la vio, pensó que se había escapado. Se puso su pijama y se metió en la cama. Después de un rato llegó Caperucita. Abrió la puerta y se encontró a su abuelita metida en la cama con la manta hasta la cabeza. Hola, abuelita, ¿qué tal estás? Hola, nietecita, siéntate un poco más. Tienes muy grandes piernas, son para verte mejor. ¿Y qué manos y qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor. ¿Y qué manos más grandes tienes? Son para abrazarte mejor. ¿Y qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. El lobo se echó encima de Caperucita y como la niña gritó tanto, se acercó un cazador que pasaba por allí. ¿Qué pasa aquí? Va a disparar al aire para que el lobo se escape corriendo y deje fácil esta familia. El lobo se escapó y la abuelita salió del armario. Muchas gracias, cazador. Pensé que nos comían las dos. Los lobos bajan mucho al pueblo porque apenas tienen que comer en el monte. Es algo normal, por eso hay que espantarlos. La madre de Caperucita apareció corriendo en la casa. Veo que estáis todas bien. Pensé que os había pasado algo. Vamos a tomar un té todas juntas para recuperarnos del susto. Caperucita llega al rancho de su abuelita.